Hola, bienvenidos a Revelando el Velo. Entre las figuras que más han calado en el imaginario colectivo de generaciones, hay algunas que sobresalen notablemente del resto. Quizás una de las más famosas de estas son los druidas, quienes desde hace más de 2000 años han cautivado el pensamiento de historiadores, filósofos, esoteristas y público en general. Abordar cualquier charla sobre ellos no es tarea fácil, debido a los pocos registros documentales que se tienen. Y la imagen real que podemos reconstruir de ellos estaría formada a base de retazos de historias y comentarios, en varios relatos de autores de la antigüedad clásica, y uno que otro hallazgo arqueológico, de los cuales a veces se puede hacer conjeturas ambiguas. En tiempos relativamente modernos, muchísimos siglos luego de su apogeo, su figura fue redescubierta y rodeada de un halo de misterio y magia que ha forjado una imagen a veces confusa en cuanto a su verdadero papel en la historia. No existe ningún texto céltico que revele información detallada sobre los druidas. Ellos transmitían sus conocimientos y tradiciones de forma oral. Esto no se debía a que fueran iletrados, ya que los celtas usaron el griego y a veces el latín en muchos de sus escritos, sino que los druidas consideraban que sus enseñanzas debían ser guardadas bajo el más personal de los secretos, y que además que el conocimiento debía incluir cierta habilidad en la capacidad mnemotécnica. Si bien algunos autores griegos dieron diversos detalles sobre estas figuras, principalmente contamos con textos romanos como fuentes más directas sobre cómo desarrollaron sus actividades dentro de la sociedad celta, tanto en la Galia como en Britania e Irlanda. Esto claramente es un arma de doble filo, ya que como siempre que se investiga sobre los celtas y especialmente sobre los druidas utilizando fuentes romanas, jamás debe de olvidarse que los romanos fueron hábiles propagandistas. Y en este caso en particular, estaremos escuchando la versión de los conquistadores. Entre los autores griegos que mencionaron a los druidas, encontramos a Heródoto, a Aristóteles, a Diógenes Laercio, pero como decíamos antes, serán más abundantes los textos romanos como los de Julio César, Diodoro de Sicilia, Estrabón, Pomponio Mela y Plinio el Viejo, entre otros. Y repito, siempre teniendo en cuenta la opinión sesgada de dichos autores que consideraban a los celtas como una nación enemiga. Los estudios arqueológicos y lingüísticos modernos, sumado a lo que nos cuentan algunos autores clásicos, nos indicarían que los celtas eran un pueblo de origen indoeuropeo foráneo al ámbito geográfico que actualmente conocemos como Europa, donde se asentaron en diversas zonas a lo largo del siglo V a.C., poblando especialmente Centroeuropa, desde el Danubio a el Loria y al norte hasta las Islas Británicas, pero todavía más, llegando al oeste hasta la península ibérica y al este hasta Asia Menor. Durante los siglos IV y III a.C., tras un periodo de prosperidad que se tradujo en un aumento de la población, parece que los celtas ampliaron sus territorios entrando en conflicto directo con los que serían sus grandes rivales, las culturas clásicas del Mediterráneo. Estas sociedades celtas eran lideradas por dos poderes. Uno eran los nobles guerreros y el otro eran los druidas. Las referencias más antiguas de estos que conocemos los mencionan como druidae, palabra con un claro origen celta, sobre cuyo significado pesan 3 o 4 teorías igualmente posibles y por lo tanto incomprobables todas, pero que siempre terminan mencionándolos como los conocedores del roble y que convendría interpretar como los sabios del roble o los videntes del roble. Lo que sí es comprobable que ya asentados en dichos territorios, los druidas pasaron a ser reflejados por los autores griegos como una casta intelectual de los pueblos celtas, integrada en su mayoría por hombres, pero también por algunas mujeres.
pero la falta de mención de estos por autores anteriores al siglo III a.C. han hecho pensar a algunos historiadores que se constituyeron como una institución relativamente tardía en el desarrollo de la sociedad celta. El propio Julio César pensaba que dicha casta sacerdotal o de sabios fue creada en Britania y exportada desde ahí a la Galia, por lo que quizás fue anterior del siglo II a.C., cuando se produjo dicha expansión, y por eso desde entonces su existencia quedaría reflejada en los autores griegos que primero hablaron de ellos. Ahora bien, otros autores defienden, por el contrario, que se trata de una institución propia de todos los pueblos celtas y que por lo tanto se encontraría en cualquier parte donde se constituyera dicho pueblo, solo que fueron menos conocidos o existieron bajo otra denominación. Por ejemplo, Diógenes Laercio dice que los gálatas, tribus galas que llegaron a asentarse en Asia Menor, tenían a los semnoteoi, que eran el equivalente a los druidas de Centroeuropa. Básicamente, los druidas constituían una casta específica dentro de la sociedad celta con responsabilidades en funciones preferentemente intelectuales y religiosas, y sus miembros eran conocidos como sabios y sabias, poseedores de los conocimientos y tradiciones de los antiguos ancestros celtas. Simplificando, los druidas eran la élite intelectual y religiosa celta. Se supone que conocían los secretos para predecir el futuro e interpretar la naturaleza, como también saberes sobre el movimiento de las estrellas, del tamaño del universo, de la Tierra y de las leyes de la filosofía natural. Esto les daba renombre entre los extranjeros como grandes brujos. Julio César habló del origen britano de estos conocimientos, pero también pudo deberse a que en un primer momento los celtas continentales que emigraron a las islas del norte fueron los que más tarde trajeron nuevas formas de druidismo a su regreso, posterior al siglo III a.C., en base a lo cual los druidas continentales deberían viajar a Britania o Irlanda si querían mejorar o ampliar sus conocimientos druídicos, aunque todo ello siempre se basará en conjeturas y especulaciones sobre las que nada cierto se sabe. Lo cierto es que es un error asociar el término druida únicamente a la clase sacerdotal celta, ya que servía para designar a toda una casta, dentro de la cual sus miembros no solo eran sacerdotes, también había maestros de la tradición, filósofos, jueces, médicos, diplomáticos y, aunque equívocamente puede parecer de menor importancia, artistas. Poetas y recitadores, los infravalorados bardos, que llegado el momento fueron importantísimos en la transmisión cultural de estos pueblos, inclusive de los saberes druídicos cuando estos fueron perseguidos. Así, Julio César, Estrabón y Diodoro de Sicilia presentan en su relato a esta casta multifacética. En este sentido, sus afirmaciones se ven apoyadas por el relato mitológico irlandés conocido como la Batalla de Mag Tured, donde se nos muestran las funciones o capacidades que conocían y desempeñaban los druidas y que parecen encajar bastante bien con las descripciones latinas. La confusión popular sobre la caracterización de los druidas como solamente sacerdotes podría haber comenzado por la división interna que propusieron Diodoro y Estrabón de la élite intelectual celta. Estos autores llamaron druidas en particular a una clase específica de sacerdotes dentro de la casta druida general, que en sus relatos dividieron en tres grandes grupos, con muchas especializaciones internas. Estos tres eran los druidas, los bardos y los vates. Los druidas eran considerados como sabios, filósofos de la naturaleza y maestros, y desempeñaban tareas como jueces, sacerdotes y asesores de los nobles. Los bardos fueron descritos como poetas, artistas y transmisores de la tradición. Y los vates
eran considerados como adivinos, chamanes, encargados de los sacrificios y curadores. Estas divisiones parecen estar confirmadas también por los testimonios celtas de Irlanda, donde se denominaba a los Druid, los Bard y los Fili. Por lo que dicho orden social, en lo que respecta a la clase intelectual, parece ser muy antiguo y manteniéndose a través de los distintos pueblos celtas. Pero no solo la casta intelectual druida estaba estructurada por grupos, sino que la propia sociedad celta se encontraba igualmente organizada y dividida en base a las funciones que cada individuo aportaba a la nación. Julio César, en su obra Comentarios de la Guerra de las Galias, nos habla de las tres castas en las que se dividían los celtas de la Galia: la clase militar noble, a la que llamaba equites, el pueblo, a los que llamaba plebs, y los intelectuales, a los que llamaba druides, y de los cuales remarcaba una y otra vez la importancia y el poder que dichos individuos ostentaban en la sociedad celta, como también que eran la única clase que no pagaba impuestos ni ofrecía tributos. Sobre los druidas, el propio César nos ofrece bastantes datos en su obra, refiriéndose también a ellos como jueces, oficiantes de culto, reguladores de los sacrificios y teólogos. Alguno de los datos más jugosos que presenta César sobre su organización era que los druidas respetaban y acataban los designios de un líder superior, al que, si bien no es el término correcto, podemos nombrar archidruida para identificarlo. Cargo que era ocupado hasta la muerte y que no se otorgaba por lazos sanguíneos, sino en base a las cualidades del individuo. Este debía ser elegido por votación, pero también debía ser considerado idóneo por los videntes. El relato de César también ofrece datos acerca de la formación y el adoctrinamiento de los aspirantes a druidas, los cuales estudiaban durante más de 20 años para memorizar una enorme cantidad de historias, conjuros, leyes, recetas y mitologías en forma de versos, por lo que suponemos que llegaban a desarrollar una potencia mnemotécnica casi sobrehumana. César cuenta cómo su religión prohibía a los druidas el poner sus enseñanzas por escrito, y lo adjudica a que no querían que el resto de la población conociera su doctrina y misterios, y que a la vez esto desarrollaba las cualidades mentales de los aspirantes. En lo que se refiere a aspectos vinculados a la religión profesada por los druidas, solo nos ofrece algunos apuntes, principalmente sobre la creencia de que las almas no desaparecían tras la muerte, sino que pasaban de un cuerpo a otro, por lo cual podemos decir objetivamente que los druidas creían en la reencarnación. Sobre dichas creencias, Plinio parece ahondar más que César, por lo menos en lo ritual, y nos habla de que para los druidas no había nada más sagrado que el muérdago y el roble donde crecía. Lo utilizaban en sus ritos, tanto en forma de hojas como en infusiones, a las que atribuían distintos beneficios curativos. Los druidas lo recogían solo mediante una elaborada ceremonia en un día concreto, el sexto día de la luna, donde tenía lugar un sacrificio ritual y un banquete a los pies del roble elegido. Posteriormente, un sacerdote vestido de blanco era alzado al árbol y con una hoz de oro cortaba el muérdago y lo guardaba en un paño blanco. Marco Lucrano, en su poema Farsalia del año 55, nos dice que los druidas habitaban en las afueras de las poblaciones, en bosques con colonias de robles, y vivían en los árboles y en las cuevas. Sobre las referencias a bosques de robles asociadas a los druidas, diversos historiadores opinan que pudo deberse a que muchos gobernantes romanos pusieron especial interés en eliminarlos, obligando quizás a que estos abandonaran su posición privilegiada en las poblaciones para esconderse en zonas de difícil acceso
como la espesura de los bosques para poder enseñar y practicar sus creencias con cierta seguridad. Uno de los aspectos más curiosos y destacables dentro de la institución druídica se refiere a la participación perfectamente aceptada de las mujeres, ya que los propios escritores latinos nos hablaban de las llamadas dríades o mujeres druidas, a las cuales también hacen referencia las propias fuentes celtas. Esto era posible gracias a que dentro de su organización social, las mujeres celtas gozaban de un estatus y una autonomía muy superior a las romanas o a las griegas, e incluso en determinados casos documentados, como por ejemplo el de la reina Boudica o el de la reina Cartimandua, llegaron a ejercer la máxima autoridad dentro de una tribu, liderándola incluso en la batalla. Según Plutarco, las mujeres celtas eran enviadas a menudo como embajadoras, tomaban parte en las asambleas, podían heredar el trono, heredar propiedades y mantener sus posiciones previas al matrimonio en caso de divorcio. Las dríades se desarrollaban especialmente como bardos, médicos y jueces, y con menor frecuencia en otras funciones druídicas. De su acceso a la clase sacerdotal existen más indicios en los textos irlandeses que en los relativos a la Galia. El geógrafo romano Pompinio Mela las definió en sus textos como bandruid, de las que escribe estos fragmentos que voy a leerles. Había en la Alta Caledonia mujeres sacerdotisas llamadas bandruid, que, al igual que los druidas varones, están divididas en 3 categorías. Las de menor autoridad permanecen reclusas y deben observar voto de virginidad perpetua. Son las que se encargan de alimentar los fuegos perennes en honor a Dana y Vilé, sus dioses mayores. En la segunda categoría, las sacerdotisas pueden casarse, pero deben permanecer encerradas en el santuario al que están consagradas. Solo pueden abandonarlo unos pocos días al año para cumplir con sus deberes conyugales. Sin embargo, pueden tratar con las personas, a las que le leen su futuro en las hojas del muérdago. Las bandruid de la clase más alta, a la que solo acceden después de años de estudio y un completo rito de pasaje, pueden circular libremente y se dedican a servir al pueblo. Mantienen vivas las tradiciones religiosas, narran las leyendas de los guerreros y los dioses, practican la astrología y adivinan el porvenir por la lectura de las víctimas de los sacrificios humanos, que son practicados exclusivamente por los druidas varones conocidos como vates. Se dice, aunque no he podido comprobarlo personalmente, que las bandruids más poderosas, como la llaman en su lengua, residen en la isla de Sania, en el mar de Irlanda. Tienen poder sobre las tempestades, que pueden convocar a voluntad, pueden convertirse en aves y curar las enfermedades más dañinas. Estas mujeres son altamente reverenciadas por el pueblo, pues dominan la magia de las piedras y las hierbas curativas. Son las que preparan a los moribundos para morir, preparan hechizos de amor y se ocupan de los nacimientos. Así, en cuanto a las mujeres druidas propiamente dichas, los pocos datos que aportan las fuentes clásicas nos hablan primeramente de la importante función oracular que se atribuía a estas mujeres, a la vez que también aparecen como sacerdotisas de diversas divinidades. En las fuentes celtas de la Galia se nombra a estas mujeres como bandruid o banflaid. También aparecen reflejadas en muchas epopeyas irlandesas, siendo identificadas más tarde por los cristianos como hadas o brujas. Como mencionábamos antes, parece que a todos los miembros de la élite intelectual se los consideraba como druidas, independientemente de su función o especialización, ya que se trataba de una denominación general referida a todas las aptitudes espirituales, intelectuales, científicas y artísticas. A pesar de lo cual, dentro de la casta druídica general existieron diversas especializaciones o clases,
en las que sus practicantes destacaban por encima de otras clases de druidas. Estas fueron muy variadas y muchas de ellas no las llegaremos a conocer jamás, pero podemos aludir a algunas de ellas, como por ejemplo su faceta de jueces, ampliamente atestiguada por los autores clásicos, como Julio César o Estrabón. Los druidas eran los emisores de veredictos y sanciones en los tribunales de justicia celtas, los cuales no podían ser desobedecidos, bajo pena de exclusión social para el afectado. En Irlanda, la negativa a obedecer los dictámenes era sancionada con una maldición y la pérdida de todos los derechos civiles y religiosos del acusado, así como se establecía una multa para quienes le dieran cobijo y la prohibición de asistir a los sacrificios y oficios religiosos, que al parecer era la más terrible de las penas para los celtas. También se sabe que ejercieron muchas veces como embajadores, tanto druidas como dríades, para negociar tratados con otros pueblos. Esta actuación como embajadores dependía de su capacidad jurídica, asociada a la diplomacia para mediar e intervenir en determinados conflictos o situaciones. Un ejemplo que nos da César es el famoso Diviciaco, un druida de los Eudos que viajó a Roma como embajador para pedir ayuda contra la tribu de los ecuanos, aliados de los germanos de Ariovisto. Sobre su faceta de historiadores y narradores, contamos con el testimonio del autor alejandrino Trimágenes, quien a mediados del siglo I a.C. recogió en sus escritos muchas de las tradiciones celtas. Según él, los druidas eran también las autoridades en lo que respectaba a la materia histórica, transmitiendo en sus enseñanzas las historias sobre el origen de su pueblo o las grandes gestas de éste para que no fueran olvidadas. Al parecer, los celtas acudían a los druidas en busca de información sobre su historia y sobre los árboles genealógicos. Los druidas utilizaban para esto el concepto de relato llamado cel, los cuales eran clasificados por géneros: robos, cortejos, combates, raptos, casamientos, etc., y no por ciclos cronológicos. La recitación de estas historias se desarrollaba como una ceremonia que seguía ciertos ritos y merecía bendiciones tanto para el que la recitaba como para el que la escuchaba atentamente, siempre buscando evitar el olvido, ya que el olvido verdadero no se relacionaba con la muerte, sino con el olvido del nombre. Así, uno de los cometidos de estos especialistas era el de mantener las pruebas de la legitimidad de la soberanía, a través de relatos que se adentraban en épocas muy anteriores. Los druidas no eran servidores de ningún rey, sino un poder paralelo, encargados en todo caso de informarle y explicarle lo que debía conocer para gobernar adecuadamente su reino. Así, cada elemento ocupaba su lugar y los druidas ejercían como consejeros cuya integridad y capacidad se consideraba completamente fuera de toda duda. Con respecto a la medicina relacionada con el saber druídico, tanto los druidas como los vates disponían de avanzados conocimientos médicos para la época, y por eso sus especialistas eran muy valorados dentro de la sociedad. En este sentido, fue Plinio el autor que nos habló primero sobre los conocimientos médicos de los druidas, cuya reputación era tal que muchos acudían a ellos para aprender sus artes, y cuyos conocimientos perduraron en la Galia incluso tras la conquista romana y la desaparición de los druidas, siendo expertos en el uso de hierbas y en cirugía. Se han encontrado pruebas y referencias de operaciones como cesáreas, amputaciones y hasta intervenciones en el cráneo como trepanaciones. Los druidas idealizaban la medicina como una manera de mantener o restablecer el equilibrio del cuerpo y del alma a través de tres aspectos técnicos: el mágico, mediante encantamientos; el sangrado, mediante cirugía; y el vegetal, que se utilizaba en primer lugar antes de pasar a los otros si este no funcionaba.
Otra faceta asociada a la inmensa cantidad de conocimientos que se atribuye a los druidas era su capacidad como constructores, lo cual no es mencionado por las fuentes clásicas, pero sí por las irlandesas, donde en el relato de la segunda batalla de Mac Tured se describe como un druida dirigió la construcción de la fortaleza para el rey. En cuanto a su faceta de videntes, Dion Crisóstomo nos dice que los druidas, especialmente los vates, estaban versados en las artes de la videncia y la profecía en base a la interpretación de la naturaleza. Los métodos que utilizaban para tales prácticas eran muy variados y fueron descritos por historiadores clásicos. Se valían de la observación de las estrellas, del vuelo de las aves y de los movimientos de las ramas del roble producidos por el viento. Aunque, además de estos, había uno en particular que siempre ha sido el más renombrado, y es el de la observación de la agonía de las víctimas en los sacrificios humanos, que según Tácito no se hacían como ofrenda a los dioses, sino meramente como instrumento de adivinación. Las descripciones de estos ritos y la explicación de los parámetros que se observaban como indicadores, la verdad que son bastante impresionantes y consistían en distintas fases y agresiones. Personalmente, considero los detalles innecesarios y de poco valor histórico, pero al que le interesen, que busque información sobre la momia llamada el hombre de Lindow. Por otra parte, Marco Lucano asegura que existía otra modalidad de sacrificio, llamada el hombre de mimbre, que sí estaba dedicada a los tres dioses que veneraban, según él, los druidas: Téutates, Esus y Taranis. El historiador griego Posidonio también hace mención a una efigie de madera que era quemada con una víctima en su interior y que podría ser equiparable al hombre de mimbre que mencionaban los romanos. Los druidas también componían oráculos por la observación de las entrañas de los animales sacrificados, tamaño, forma, color, marcas en el hígado o en la vesícula biliar, utilizando preferentemente a toros, pero también otros animales domésticos como cerdos o cabras. Otra práctica en este sentido era la conocida como coelbreni o palitos del augurio, en la que los druidas utilizaban palitos de avellano con inscripciones en ogham, que, aclaro, es una suerte de alfabeto del irlandés antiguo y del picto, y cuya caída era estudiada tras ser arrojados al suelo, por lo cual suponemos muy parecido a I Ching. También fue muy importante su papel como astrólogos y astrónomos. Como todas las culturas antiguas, adjudicaban gran importancia a los movimientos y fases del Sol, la Luna y las estrellas, y a su influencia sobre las mareas, las estaciones, etc. César nos dice que conocían las estrellas, su movimiento, el tamaño del universo y el de la Tierra, pero también eran partícipes de dicha opinión Estrabón, Diodoro Sículo, Cicerón, Plinio y Tácito, entre otros. Estos nos explican que conocían muy bien el movimiento lunar y cómo éste afectaba a las plantas, animales y mareas. También les permitía predecir las estaciones con exactitud y conocían muy bien el curso de los 12 signos del zodíaco. Se sabe que en el siglo II después de Cristo, los celtas britanos conocían el zodíaco en la forma que nosotros lo hacemos hoy en día, como también los planetas que en su movimiento pasaban por ellos. El calendario celta más antiguo que se conserva procede de la Galia del siglo I a.C., llamado calendario de Coligny, el cual se realizó antes de la ocupación romana y es más elaborado todavía que el calendario juliano, ya que tiene una sincronización de la luna con el año solar cada 5 años, o sea, es altamente sofisticada. Si estos conocimientos fueron desarrollados por los druidas o llegaron a ellos a través de otras civilizaciones, como la Babilonia, a través de los griegos, es difícil de precisar,
ya que existen autores que lo dan por seguro, mientras que otros, basándose en las construcciones megalíticas protoceltas relacionadas con estas prácticas, podrían indicar que dichos conocimientos fueron iniciados por sus antepasados y desarrollados hasta que llegaron a ellos. Una de las facetas que más han calado en el imaginario popular, incluso hasta nuestros días, fue la de magos. En cuanto a ello, la literatura y la tradición nos muestran también una visión de los druidas como magos y hechiceros poseedores de poderes sobrenaturales. Según Plinio, los druidas eran lisa y llanamente los magos de los celtas, y les atribuía hechizos, encantamientos, conjuros y maldiciones de altísima efectividad. Los druidas fueron mencionados también por los autores clásicos como filósofos en muchas oportunidades, cuyas enseñanzas y conocimientos se basaban en la filosofía natural, la ciencia natural y la observancia del universo físico para establecer las relaciones entre esas cuestiones y la humanidad. La importancia y lo que representaban los druidas en la sociedad celta fue razón suficiente para que los romanos, que a principio de nuestra era buscaban extender su imperio sobre toda Europa occidental, los consideraran como un elemento altamente peligroso y que debía ser eliminado, ya que los pueblos celtas vivían entre disputas territoriales y guerreando entre ellos, inclusive a veces solo por considerarse enemigos tradicionales entre una tribu y otra. Y esto ayudaba a las tácticas clásicas de conquista del tipo imperial, que generalmente consisten en introducirse en un territorio como aliado de una de las facciones en pugna para luego tomar el control para sí. O, como sencillamente inmortalizó Julio César, divide y vencerás. Ahora bien, Roma sabía que los druidas poseían todas las herramientas para mover al conjunto celta hacia una oposición unificada contra los romanos, que bien podría haber socavado su conquista. Esto se refleja bien en las leyes decretadas por Claudio en su contra, que junto con los conflictos armados fueron la causa de la desaparición casi total de los druidas tanto en la Galia como en Britania. Solo el hecho de que los romanos no decidieron o no pudieron llegar a Irlanda hasta mucho tiempo después permitió que allí la casta druida se perpetuara algo más en el tiempo. Aunque lo que no pudieron hacer los romanos en Irlanda, con respecto a los druidas, lo haría el cristianismo siglos más tarde. De modo que, tras la propagación del cristianismo en aquellas zonas, la importancia de los druidas dentro de la sociedad se alteró, disminuyendo sensiblemente hasta su final desaparición. Poco a poco, el conocimiento sobre la cultura celta fue estando cada vez más restringido y solo para aquellos que conservaron un conocimiento de sus lenguas, mientras que en el ámbito internacional los druidas desaparecieron de la vida práctica para caer en el olvido, excepto por los retazos de textos que se han podido compilar, convirtiéndose la figura del mítico druida en una imagen romántica de una sociedad antigua y ya desaparecida. Recién sería en el siglo XV, obviamente durante el Renacimiento, que se recuperó el interés por los escritores griegos y latinos de la antigüedad, desempolvando las enseñanzas del mundo clásico y siendo así redescubiertos los druidas. Esto influyó para que en la Francia del siglo XVI, el antiguo pueblo galo y por extensión los druidas pasaran a ser considerados como figuras históricas respetables y aceptadas como los honorables antepasados de los franceses. Durante este periodo comenzaron a aparecer diversos libros sobre los galos y los druidas, cuyo entusiasmo continuó hasta el siglo XVII y se fue extendiendo a otras naciones europeas que también reclamaron sus parentescos con ellos, lo que provocaría el nacimiento de una nueva doctrina espiritual y filosófica
que sería llamada neodruidismo, cuyos miembros se perciben como descendientes directos de los druidas, pero que en sus círculos internos albergan conocimientos y doctrinas esotéricas quizás más relacionadas a Oriente que a los antiguos sabios europeos. Lo cual no quita que el neodruidismo ocupa un papel muy importante en el ocultismo moderno, por lo que si les interesa y me lo hacen saber en los comentarios, también podemos hablar un rato largo de esta doctrina. Muchas gracias por haberme acompañado hasta acá, que tengan un gran día donde quiera que estén y miren con cuidado qué hay en la punta de sus tenedores. Hasta la próxima.